En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vimos en la clase anterior las cartas a los tesalonicenses. Recordamos que vamos recorriendo las cartas de San Pablo en el orden cronológico. No la van a encontrar tal como está en la Biblia. El orden de la Biblia, recordemos, es el orden canónico y parece ser va de las cartas más extensas a las más breves. Acá estamos intentando hacer un recorrido cronológico que nos permite ver también la evolución o la situación concreta en la cual San Pablo va escribiendo cada una de las cartas, que como siempre recordamos son escritos ocasionales para una circunstancia concreta, dirigido a una comunidad o a una persona, pero que tenían también una circulación en las demás iglesias. Hoy veríamos las dos cartas a los Corintios. Si ustedes los ven en las Biblias, las cartas a los Corintios ya son muy extensas, ¿no? Las cartas que vimos hasta el momento son muy breves. Así que acá ya tenemos un volumen de doctrina mucho más importante, mucho más desarrollado. Así que veríamos entonces hoy las dos cartas a los Corintios, un resumen por supuesto, y después queda el compromiso de la lectura detenida, tranquila, en la medida en que uno vaya pudiendo en el tiempo que tiene. La primera carta a los Corintios se puede datar, se puede fechar entre el año 55 y 57 desde Éfeso. La escribe en Éfeso, San Pablo probablemente. Había visitado Corinto y permanecido 1 año y medio durante su segundo viaje y nuevamente en el tercero, es decir, una comunidad cristiana muy visitada en la cual estaba Pablo muy presente. Corinto reúne características propias, esta comunidad cristiana en esa ciudad. Si después tienen interés, fíjense en el mapa de Grecia, donde queda Corinto, y queda en un lugar absolutamente estratégico en Grecia. Por Corinto pasaban todas las rutas de norte a sur, en ese tiempo ya, todos los caminos, y para evitar toda la vuelta que a los barcos toda la vuelta por la costa para ir de un mar al otro, a los barcos se les complicaba bastante, especialmente en ciertas épocas del año donde la meteorología era complicada. Corinto está en un puntito donde está muy cerca una costa de la otra, después fíjense, eso geográficamente tiene un nombre, creo que Istmo o algo así, y entonces ahora actualmente, bueno, ya creo que desde el siglo pasado hay un canal por el cual pasan los barcos directamente. En tiempo de San Pablo ese canal no existía, pero había un caminito que habían hecho para transportar por tierra los barcos de un lado al otro. Y le cobraban el peaje, ¿no? Por supuesto el peaje es tan antiguo como el mundo. Entonces preferían las rutas comerciales pagar ese peaje y hacer ese pequeño trayecto sobre tierra, para evitarse retrasos y gastos mayores. Lo cual implicaba que en Corinto había una comunidad que recibía influjo de todas partes, una ciudad importantísima, un intenso movimiento comercial y cultural, y esto tenía sus ventajas, pero al mismo tiempo tenía para la comunidad cristiana bastantes desventajas, porque se prestaba a toda clase de desviaciones de orden religioso, de orden moral,
recordemos el paganismo en ese tiempo, y entonces la comunidad cristiana era amenazada por una serie de condicionamientos y influjos perniciosos o peligrosos para su fe. Como una ciudad muy pagana en el peor sentido de la palabra paganismo, ¿no? Desviaciones, perversiones morales, desviaciones en las doctrinas, confusiones y mezclas en cuestiones religiosas. Entonces la comunidad cristiana ahí vivía bastante asediada por este influjo que la perdía o amenazaba perderla. Y entonces San Pablo, conociendo este contexto, le va a escribir estas dos cartas que obviamente son muy antiguas, pero que tienen plena validez porque nuestro tiempo y nuestras circunstancias no son tan distintas, si se quiere, de aquellas. Nosotros vivimos también en un neopaganismo o en las consecuencias de una apostasía que nos influye, a veces sin que nos demos cuenta, tiempos de confusión, tiempos de perversidad. Entonces son tiempos bastante oscuros en los cuales continúa brillando la luz de la fe, como brilló también en Corinto en ese tiempo. Pero bueno, eso implicaba una lucha espiritual de aquella comunidad que ahora vamos a ver en la temática que San Pablo trata. Esto era un poco la ciudad de Corinto, el contexto. La primera carta a los Corintios era una carta larga. Acá tenemos una carta de 16 capítulos, bastante extensa, y una variedad de temas. En la carta a los tesalonicenses nosotros decíamos, bueno, el tema fundamental es la segunda venida de Cristo, era como un tema muy circunscripto, pero acá hay una variedad de temas. Varios de esos temas eran frutos de consultas de la propia comunidad de Corinto. Y otras surgen a partir de la situación que San Pablo conoce muy bien y quiere advertirlos y quiere cuidarlos para que no se desvíen. Es una carta ágil, dinámica, tiene ironías, tiene reprensiones. Acá se ve un Pablo que, digamos, se va adecuando a cada circunstancia. A veces un Pablo un poquito más enojado, reprende a veces ciertas costumbres que ponían en grave peligro la comunidad. Pero así todo, la primera carta a los Corintios más tranquila que la segunda, porque en la segunda la problemática se ha agudizado. Pablo ilumina los problemas, despeja dudas e incertidumbres, da consejos, da mandatos concretos, fundado en la autoridad apostólica que tiene. Es decir, Pablo diagnostica los problemas, los pone en evidencia para buscar de esa manera, mediante sus iluminaciones y consejos, la solución a dichos problemas. Como ya hemos hecho en las otras cartas, tenemos 4 partes. La primera es la fórmula introductoria, después la acción de gracias, el mensaje o cuerpo de la carta y la conclusión. Así que vamos a ver cada una de estas partes. La fórmula introductoria, Pablo comienza presentándose como apóstol por vocación divina, porque después se va a poner en duda. Los que influían negativamente en la comunidad ponen en duda esa autoridad. Fíjense que empieza así, 1 Corintios 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Es decir, no por una decisión personal simplemente, sino respondiendo un llamado, respondiendo a la voluntad de Dios. Entonces subraya la autoridad apostólica con la cual ejerce su ministerio. Es un llamado directo de parte de Dios. Esto es una cuestión biográfica de Pablo que, camino a Damasco, fue llamado por Cristo y marcó absolutamente toda su vida. Acá usa la denominación de santos para referirse a los cristianos, una denominación muy linda.
significa el resultado del acontecimiento de la redención. La santidad es aquí la participación gratuita de los cristianos por el bautismo y la fe en ese misterio. Nosotros la palabra santos nos remite a un modo de vida acorde a nuestro bautismo. En San Pablo esto también está presente, por supuesto, pero fundamentalmente los llama santos a todos los cristianos por haber sido redimidos. Es decir, prioriza en la palabra santidad la acción divina, gratuita, inmerecida. Él nos ha hecho santos. Y como nos ha hecho santos por el bautismo, tenemos que vivir de determinada manera. Somos cristianos, vivimos como cristianos. Esa coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. Así que la santidad tiene ese fundamento que es una acción divina. El deseo de Pablo es el habitual, que ya veíamos también la otra vez, gracia y paz, la manera de saludar que tiene San Pablo, plenitud de dones divinos, plenitud de dones mesiánicos, plenitud de salvación que recibimos por Jesucristo. Después viene la acción de gracias. En esta sección de las cartas paulinas hay que considerar dos elementos: el motivo de la acción de gracias y la continuidad en dicha actitud. Es decir, San Pablo agradece el bien espiritual de la comunidad, pero siempre advierte: no se duerman en los laureles. Reciben los dones de la gracia, los dones del conocimiento, el bautismo, por supuesto, las virtudes, los dones del Espíritu Santo, la fe, la esperanza, la caridad, en fin, todas las virtudes, pero es necesario no solamente que la comunidad cristiana persevere, sino que San Pablo también persevera en esa acción de gracias. Por eso dice en 1:4, doy gracias a Dios sin cesar por vosotros. Una actitud de agradecimiento constante y exigiendo también y pidiéndole a Dios también que esos dones recibidos perduren. Pablo agradece a Dios constantemente los bienes espirituales que por Cristo llegan a la comunidad cristiana. Con lo cual nos enseña también a nosotros a hacer lo mismo. Tener como una prioridad en la acción de gracias constante. No olvidarnos nunca de agradecer a Dios absolutamente todo. El mensaje, el cuerpo de la carta, la parte más larga, allí San Pablo hace un diagnóstico espiritual de la iglesia de Corinto, que en esencia es lo siguiente: la raíz de los problemas de la comunidad es la búsqueda de la propia glorificación. Uno de los problemas principales de la comunidad de Corinto eran las divisiones entre los cristianos. Pero San Pablo no se limita a exhortar a la unidad, sino que antes se fija cuál es el problema, por qué hay divisiones. No basta constatar que hay divisiones. Como buen médico espiritual, San Pablo no se queda en la constatación del síntoma, sino que va a la raíz, a la causa de la enfermedad. Entonces ve que hay divisiones. Pero no se queda simplemente en ver que hay divisiones, que le han llegado esas noticias. Fíjense en 1:11, bueno, antes, que no haya divisiones, etc. Y dicen, los de la familia de Cloe me han contado que hay discordias entre ustedes. Se ve que San Pablo tenía una familia conocida ahí que le pasaba los datos de cómo andaba la comunidad. Y lo que le cuentan es que hay discordias. La palabra discordia significa corazón distinto, un espíritu distinto. Entonces, San Pablo, ¿qué hace? Ve el problema y ve la causa del problema. Y advierte que la causa del problema es buscar la propia glorificación. Es decir, buscarse a sí mismo en vez de buscar la gloria de Dios.
eso engendra necesariamente divisiones. Lo vemos, este punto es un tema bíblico amplísimo y acá por el tiempo no podemos tratarlo, pero simplemente un par de datos. Lo vemos desde, por ejemplo, un punto clave es Caín y Abel en el Antiguo Testamento. ¿Por qué Caín mata a Abel? Por envidia, por asedia, diríamos, porque la aprobación que Dios hace de la ofrenda de Abel a él le molesta porque le da impresión de que su gloria se ve disminuida. Cuando el hermano le va bien, uno debe alegrarse porque le va bien. Y cuando no existe esto, es decir, cuando el punto de partida del ser humano no es la generosidad y el amor, sino que es el amor propio, se busca a sí mismo. Entonces, cuando el hermano le va bien, a uno le molesta. Cuando el hermano le va mal, uno se alegra. Parecería una contradicción, pero es un problema espiritual muy grave y tristemente tiene vigencia siempre. Entonces, esta búsqueda de sí mismo. Si cada uno se busca a sí mismo, si cada uno busca su propia glorificación, si cada uno busca su propio reconocimiento, entonces le molesta cuando el reconocimiento lo recibe el otro. Y a mí me gusta pensar que si Caín se hubiera alegrado por la ofrenda de Abel, tal vez su propia ofrenda también habría sido agradable. No ofrecía cosas malas Caín, ofreció también las primicias de los frutos de la tierra, que era lo primero, lo mejor. Pero lo ofrecía con un corazón egoísta, con un corazón que se buscaba a sí mismo. Eso hacían los fariseos, por ejemplo, también, ¿no? Lo veíamos en el miércoles de ceniza, ayuno, oración, limosna. Ellos también hacían eso, pero ¿para qué lo hacían? Para ser vistos, para ser reconocidos. Ahí está en las tentaciones de Cristo también, en la segunda tentación según San Mateo, tírate de aquí abajo, los ángeles te socorrerán, como diciendo, hacete ver ante el mundo. Hacé milagros, sí, pero para que te reconozcan, para que te alaben, para que busques solamente eso. Es una tentación sobre la cual en algún momento podríamos buscar otros textos porque es importantísimo. Y eso genera divisiones. Entonces Pablo describe a partir de ahí la esencia de la vida cristiana como la búsqueda constante de la gloria del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque es lo que hace Jesucristo. Jesucristo nunca se busca a sí mismo, nunca busca su propia glorificación, lo dice expresamente, critica a los fariseos que buscan glorificarse ellos mismos, y Jesucristo vive siempre para glorificar al Padre, es decir, ordenar todo hacia Dios. Lo bueno que nos pasa y lo malo que nos pasa también. Búsqueda constante de la gloria de Dios. Esto definió la vida de Jesucristo y este es el principio de solución del problema. Por eso cuando hay divisiones hay que rezar mejor el Padre Nuestro. Porque las divisiones fraternales, las divisiones entre hermanos, si hablamos de hermanos en sentido espiritual, tienen un origen que es un problema filial. Nuestro problema con el hermano en el fondo es un problema con el Padre Celestial y por eso hay que reforzar ese vínculo. Hay que rezar cada vez mejor el Padre Nuestro, que no solamente lo llamamos Padre, sino nuestro. Fíjense que no rezamos Padre mío que estás en el cielo, sino Padre Nuestro. O sea, en ese vínculo filial está incluido el verdadero vínculo fraternal que se da cuando todos buscamos, en primer lugar, la gloria de Dios, aunque eso a veces redunde hasta en un desprecio que pueden tener por uno, o un menosprecio, o un no tenerlo en cuenta. Lo importante siempre es lo que Dios ve en nosotros. Y entonces, este es como el punto de partida de la problemática de la carta a los Corintios, porque los corintios eran proclives a esta glorificación. Ellos decían, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cristo, divisiones.
que eran búsquedas de decir yo soy mejor, yo soy mejor. Y eso no significaba que hubiera mejores y peores, porque eso existe siempre, sino que ese ser mejor era atribuido a uno mismo y no a la gracia de Dios. A partir de acá se pueden enumerar una serie de temas que yo se los voy a mencionar un poco rápido y que después se pueden meditar más tranquilos. El primero entonces, las divisiones. Las discordias de las cuales Pablo es informado provienen de la seducción que provoca la gloria externa, el prestigio mundano, ¿no? El reconocimiento, insisto, no porque el reconocimiento o la valoración que los otros tienen sobre uno sea algo malo, eso no es malo, hay que dar gloria a Dios por el bien que tenemos y que hacemos. Lo malo es buscarlo como un fin, esa glorificación. Entonces, y eso seduce, ¿no? El aplauso, cuando lo remitimos a Dios, entonces es humildad. Como hace la Virgen, fíjense el Magnificat. Grandes cosas hizo el Señor en mí, dice la Virgen. Me llamarán bienaventurada. Pero dice, grandes cosas hizo el Señor en mí. Es decir, la Virgen no niega los dones de Dios, pero los afirma como realmente dones de Dios, regalos de Dios. Acá el problema era el contrario, ¿no? Creérselas al margen de Dios, como robarle a Dios lo que le pertenece para atribuírselo a uno mismo. En el Evangelio hay muchos ejemplos, en toda la Biblia muchos ejemplos de esto. Jesucristo se presenta crucificado ante el mundo y el apóstol evangeliza desde esa cruz, desde esa debilidad. La gloria de Cristo fundamentalmente es la gloria de la cruz, que es un desafío para el mundo, porque es el acto de mayor anonadamiento, ¿no? De Cristo, de mayor desprecio, de mayor oscuridad, donde nadie lo quiere reconocer, salvo ese caso ejemplar del buen ladrón, que en ese momento reconoce a Jesucristo como Mesías. Otros temas, el tema de la inmoralidad. Una de las características de Corinto era la divinización de la lujuria. Por eso les digo, no está tan lejos de lo que nosotros vivimos hoy. Después, en nuestro mundo paradójico, contradictorio, nos rasgamos las vestiduras por las cosas que pasan, cuando por los medios de comunicación se favorece todo el tiempo las causas. Nos escandalizamos por las consecuencias, por las depravaciones, por las cosas tan graves que suceden, nos escandalizamos por las consecuencias y los medios por todos lados constantemente siembran las causas. Yo pensaba el otro día, no quiero meterme en cuestiones de política, mucho menos de política internacional, pero con ocasión de la guerra, toda la generosidad de muchos en la atención, por ejemplo, de los niños, de los bebés, de los recién nacidos, ¿no? Algo muy loable, indudablemente, y que los medios también lo muestran, pero son los mismos medios que muestran las grandes, ventajas, entre comillas, para el mundo, de lo que significa el aborto, de lo que significa la perversión contra los chicos. O sea, es el mismo medio de comunicación que me muestra estas dos cosas, ¿no? O sea, que alaba el cuidado a los niños, lo cual es dignísimo, es el mismo medio que promueve su asesinato, ¿no? Entonces, es un mundo así. Bueno, algo así sucedía en Corinto, una divinización de las perversiones, y el cristiano es miembro del cuerpo de Cristo, y por lo tanto debe glorificar a Dios con su cuerpo, templo del Espíritu Santo. Siempre San Pablo busca la solución apelando a Jesucristo. Somos templo del Espíritu Santo,
y por eso no es que nuestra alma anda por un lado y nuestro cuerpo por otro, sino que es una unidad sustancial y espiritual. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es como un sagrario, diríamos, y por ese motivo hay que cuidarlo de todo aquello que pueda poner en peligro nuestro vínculo con Dios, su presencia en nuestra alma. Así que ese otro tema ahí que en Corinto era muy, muy fuerte, ¿no? Estaba muy difundido todo este tipo de corrupciones. Otro tema que trata también es el matrimonio y la virginidad en relación con ese contexto, ¿no? Tener en cuenta la situación en Corinto. Pablo va a considerar el tema del matrimonio cristiano en varias cartas. Acá aconseja más bien la virginidad, destaca la virginidad, y en el caso del matrimonio acentúa la monogamia, es decir, contrariamente a las costumbres poligámicas que se extendían. En cambio, por ejemplo, en Efesios, en la carta a los Efesios, que ya la veremos, que es una comunidad completamente distinta de Corinto, el matrimonio adquiere, ahí en la presentación de San Pablo, su máxima profundización. Como que acá en Corinto les dice a los corintios, miren, mejor no se casen, ¿no? Porque si se van a casar y la cosa va a ser como lo vive el mundo, mejor que no. Pero eso no quiere decir que esté en contra del matrimonio. Hay que entender bien el contexto. Si se casan, es nobilísimo, pero cuiden al máximo ese tesoro que el matrimonio cristiano significa. Y en cambio los Efesios, donde la situación era distinta, nos regala esa nota del matrimonio, signo del amor entre Cristo y la Iglesia. Eso a los corintios no se los podía decir todavía, porque estaban con ese gran riesgo de mundanización, y por ahí estos lenguajes más sublimes no los podían entender. Entonces San Pablo acá es más claro, digamos, en el sentido de lo que los corintios podían comprender. Otro tema que en cierto modo yo diría es el corazón de la carta de los Corintios, de la primera carta de los Corintios, que es un texto que todos nosotros conocemos seguramente, que es el famoso himno de la caridad, que está en el capítulo 13, que yo les recomiendo lo lean y que alguna vez me gustaría comentarlo en una clase solamente ese himno, ¿no? Cuando describe, ¿no?, el amor es paciente, servicial, todo eso. El himno de la caridad, 1 Corintios 13, tal vez le dediquemos una clase solamente a ese himno, porque realmente es el corazón de la vida cristiana. Describe cómo es Jesucristo y por lo tanto cómo es el cristiano. Y entonces corrige los acentos, porque esto también se había corrompido. Si uno ve el himno de la caridad, está situado en un contexto muy particular, que eran los carismas extraordinarios. ¿Qué pasaba con los carismas extraordinarios? Como los corintios eran muy vanidosos, decían, yo tengo este carisma, yo hago esto, yo hago lo otro, yo curo, yo hablo en lengua, yo todo. Entonces, los carismas, que eran gracias al servicio de la comunidad, los corintios los habían tomado como glorificación personal. Entonces, yo soy mejor que vos porque hablo mejor. Y entonces San Pablo, frente a ese problema, les presenta el camino más perfecto, que es la caridad. Así que también lindo para leerlo en su contexto. Después, insisto, me gustaría verlo en particular por la riqueza que tiene. Así que el tema de la caridad. Y otro tema, dentro de los muchos que hay, pero destaco los principales, es también el tema de la resurrección de los muertos. Asediaban la comunidad de Corinto impugnadores de la resurrección de los muertos, como diciendo los muertos no resucitan, o diríamos nosotros en términos más actuales, con la muerte se termina todo. Con la muerte se termina todo. En la mundanización que a veces existe, ¿no? En cambio, San Pablo entiende este tema a la luz de la resurrección de Cristo. Cristo ha resucitado y el cristiano también va a resucitar. Y no todo entonces termina con la muerte, sino que con la muerte empieza lo más importante.
ya en los comienzos de la vida de la iglesia, en la iglesia primitiva, especialmente en relación con los mártires, que era como el modelo perfecto de cristiano, el que derramaba su sangre por Cristo. Ya los primeros cristianos empezaron a denominar al día del martirio como el día del nacimiento, ¿eh? El dies natalis, el cumpleaños. Por eso en la liturgia católica la gran mayoría de, si bien hay excepciones, la gran mayoría de las fiestas de los santos es el día de su muerte. Y por supuesto la de los mártires, con particular énfasis. El día del nacimiento, o sea, la muerte se convierte en vida porque la muerte de Cristo se convirtió en vida para el mundo. También un temazo ahí, esto está largamente descrito en la carta a los Corintios. La conclusión, así pasamos un poquito a la segunda carta. San Pablo inserta algunas noticias, planes de viajes, envía saludos, recomienda con insistencia la caridad fraterna, la firmeza en la fe. Siempre recordar acá que esa caridad fraterna es consecuencia del amor filial. A veces se habla mucho de fraternidad, pero a veces se habla de una fraternidad sin padre. No existe la fraternidad sin padre. La fraternidad cristiana es consecuencia de ser hijo de Dios. Y este vínculo con Dios hay que reforzarlo siempre. Entonces, San Pablo recomienda esa caridad fraterna a la luz de Cristo. Cristo como, ciertamente, como hermano nuestro, como el hermano mayor nuestro, por ser el Hijo de Dios. Así que allí tenemos la conclusión de San Pablo. También, como creo que veíamos en Tesalonicenses, San Pablo en el versículo 21 dice, al final de 1 Corintios, este es mi saludo de puño y letra, Pablo, la firma, porque, como les decía la otra vez, circulaban cartas apócrifas a nombre de San Pablo y sembraban, usurpando su autoridad, sembraban doctrinas equivocadas y corrompían a las comunidades. Esta es la primera carta a los Corintios, resumida así nomás, diríamos, pero después, bueno, hay que leerla más tranquilo y quedarse con una meditación más detenida de cada uno de los temas. Vamos a la segunda carta, a fines del año 57, probablemente desde Macedonia o de Filipos. ¿Qué pasaba en Corinto en ese tiempo? Bueno, la situación en Corinto se había agravado. Entonces, San Pablo vuelve a mandar otra carta. Se habían infiltrado falsos predicadores que sembraban la confusión, socavando la autoridad apostólica de San Pablo. Es decir, se metían en las comunidades cristianas predicadores, maestros, que enseñaban doctrinas discordes con el Evangelio, discordes con la enseñanza de Cristo, y diciéndole a los corintios que no le hicieran caso a San Pablo. Esta segunda carta tiene un marcado carácter apologético, es decir, la defensa de la fe, una firme defensa de la fe, y polémico. Diríamos, San Pablo entra en esta polémica contra estos falsos predicadores, pero siempre en beneficio de la comunidad. Una de las tareas del pastor es advertir de los peligros, aunque eso a veces le genere, como a Pablo, enfrentamientos con la propia comunidad, porque la comunidad de Corinto adoraba al que hablaba bien y no importaba lo que le dijera. Era como que tenía todavía una cierta superficialidad. Entonces cualquier maestro que hablara bien, que tuviera buena retórica, era aceptado, y se tragaban, no sé, se tragaban el sapo, como quien dice, ¿no? Les vendían una doctrina que era equivocada, y entonces San Pablo tiene que advertirlo. Y a veces esa advertencia a los corintios no les gustaba. Entonces un escrito vivaz, elocuente, muy dinámico, muy contrastante.
La fórmula introductoria aparece en Pablo y Timoteo. San Pablo subraya la autoridad apostólica que posee por voluntad divina, porque eso era lo que le criticaban. En la acción de gracias tiene carácter de bendición y se refiere al consuelo que procede de Dios en medio de las tribulaciones, de las pruebas, de los sufrimientos. Acá San Pablo empieza a mostrar las pruebas por las cuales tiene que atravesar por el hecho de ser apóstol. Estas pruebas de San Pablo subrayan su autoridad apostólica y nos muestran que el cristiano, en la medida en que es cristiano, padece la persecución, a veces cruenta, sangrienta, a veces de otras maneras, pero siempre el cristiano auténtico es perseguido por el mundo. Jesucristo ya lo había advertido. Pablo atravesó dificultades máximas para mantenerse fiel a la obra de Dios. La obra es de Dios. Ahí hace una alusión a una tribulación sufrida en Asia que lo abrumó hasta el extremo, por encima de nuestras fuerzas. Dice, perdimos la esperanza de conservar la vida. Hemos tenido sobre nosotros la sentencia de muerte. Y en varias ocasiones San Pablo va a hacer como una autobiografía, mostrándole lo que realmente significa mantenerse fiel a la vocación apostólica en medio de un mundo que precisamente es lo que persigue y es lo que rechaza. En el mensaje tenemos 3 secciones, 3 partes. La primera es la descripción del ministerio y las tribulaciones del apóstol. Su apostolado procede de la sinceridad y la esperanza en medio de las tribulaciones, recibiendo tristezas pero también consuelos de Dios. O sea, describe su ministerio. Pablo no obra por criterios mundanos o terrenos, como sí lo hacían esos falsos apóstoles que predicaban cosas agradables a los oídos de los corintios para ser alabados, para ser reconocidos. En cambio, Pablo dice que él predica la verdad y a quien le guste bien y a quien no le guste, ¿qué le vamos a hacer? Les dice, por ejemplo, en 6, 11, 12, Corintios, os hemos hablado con toda franqueza. Nuestro corazón está abierto de par en par. Os hablo como a hijos. O sea, los exhorta a la apertura del corazón, porque estas falsas doctrinas lo que provocaban era la dureza del corazón. Endurecían el corazón de los corintios y entonces la palabra de Pablo no podía entrar. Así que describe un poco esta situación, San Pablo. Dice en una parte, algunas cosas que he subrayado, pero insisto, es imposible resumirlo en pocos minutos todo, pero dice, para que Satanás no saque ventaja de nosotros, ya que conocemos bien sus intenciones. Fíjense cómo detecta cuál es el enemigo. El enemigo no es el prójimo, el enemigo es Satanás, que se disfraza, que influye en el prójimo. Pero dice, conocemos bien sus intenciones. Magnífico ahí San Pablo. Porque dice, acá, ¿quién está ganando? ¿Quién gana cuando hay divisiones? Gana Satanás, que se sienta a disfrutar el espectáculo. Y entonces, dice esto San Pablo, ahí lo tenía subrayado, quería mencionarlo, porque es muy interesante. En otra parte San Pablo va a decir, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los espíritus, ¿no? que andan dando vuelta para nuestra perdición. Bien, bueno, muchas más cosas ahí, pero describe el ministerio y las tribulaciones de San Pablo. Dice, por ejemplo, atribulados por todas partes, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, etc. Y en otra parte, no me acuerdo si está en esta misma carta, va a ir mostrando casi con crudeza todo lo que tuvo que padecer. Después otro tema en el corpus de la carta, la organización de una colecta para la iglesia de Jerusalén. Se ve que la iglesia de Jerusalén pasaba necesidad y los corintios se ve que tenían un poco más de dinero.
Así que organiza una colecta para que ayuden, ¿no? Una más por menos, es decir, la primera colecta más por menos de la historia, para que la comunidad de Corinto ayude a la comunidad de Jerusalén, pero fíjense que da el motivo, incluso en un tema tan material como es una colecta de dinero, ¿no? Dice, conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico, por vosotros se hizo pobre, a fin de enriquecernos con su pobreza. Que ahí en un versículo hay toda una cristología, todo un análisis muy profundo de Cristo, ¿no? Siendo rico, referencia a la divinidad, se hizo pobre no porque abandone la divinidad, sino porque asume nuestra condición humana para enriquecernos con su pobreza en referencia a su sacrificio. O sea, Cristo se hizo hombre para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Y ese es el fundamento que pone para una colecta. O sea, no es la colecta para el cristiano, no es dar dinero nada más. Esa es la parte material, pero está la parte espiritual, el fundamento espiritual. Es imitar a Jesucristo en definitiva. O sea, la caridad fraterna, ¿no? Y finalmente el tercer tema del corpus es la defensa de la autoridad apostólica de Pablo contra quienes la objetan. Acá San Pablo es muy claro. A partir del capítulo 10 está allí su defensa. Hace una apología de sí mismo. Se defiende y muestra sus cartas, por así decirlo. Tienen toda una larga defensa que hace ahí San Pablo. Dice, por ejemplo, en el comienzo, en el 11, temo que así como la serpiente con su astucia sedujo a Eva, también ustedes se dejen corromper interiormente apartándose de Cristo. Porque si alguien viniera a predicarles otro Jesucristo, etc., ¿no? Siempre lo tiene muy presente al enemigo. Ese es el enemigo. Y tiene miedo de eso. Más adelante también, ¿no? 11:14. Su táctica no debe sorprendernos, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. No es de extrañar entonces que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia, pero su fin será conforme a sus obras. El demonio presenta el mal como si fuera bien. Acá se podrían poner muchos ejemplos, pero trata de disimular el mal para que nosotros nos lo creamos y empecemos a actuar mal sin darnos cuenta. El demonio no quiere que seamos ateos, quiere que seamos malos cristianos. Bueno, todo esto Pablo lo va viendo y va defendiendo y respondiendo con fuerza a las objeciones que se hacen sobre su autoridad. A otros le decían que era ambicioso, que se las daba de apóstol, etc., ¿no? Por eso Pablo no carece de gloria humana si él quisiera esgrimirla. Y entonces ahí ha padecido gravísimas persecuciones. Acá lo tienen, si después quieren leerlo, en el capítulo 11, dice, por ejemplo, pero de lo mismo que otros se jactan, también yo. Y ahí va a describir un montón de cosas, ¿no? Dice, con frecuencia estuve al borde de la muerte, 5 veces fui azotado por los judíos, con 39 golpes, después saquen la cuenta matemática, 3 veces flagelado, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué, o sea, tenía como muy claro todo lo que le había ido pasando, peligros en los ríos, peligros de asaltantes, peligros de compatriotas, falsos hermanos, noches en vela, ayuno, frío, una descripción muy cruda que San Pablo hace de todo lo que atraviesa para que la palabra de Dios llegue al corazón de los hombres. La gloria de Pablo consiste en la conciencia de su debilidad. Dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Acá la debilidad significa la clara conciencia de que él por sí mismo nada puede, pero Dios todo lo puede. En una de las cartas de la cautividad, no me acuerdo ahora cuál,
va a decir, yo estoy prisionero, pero la palabra de Dios no está encadenada. La palabra de Dios puede lo que nosotros no podemos. Y a veces nos sentimos tentados de que por nuestra estrategia y nuestras capacidades, Dios nos dice, gracias por existir, porque si no, yo no podría hacer nada, ¿no? A veces Dios permite fracasos en nuestra tarea apostólica o en nuestro testimonio cristiano, pero para que uno se dé cuenta de que uno no puede. Y eso es la verdadera humildad. Uno pone todo lo que puede a disposición, como lo hizo San Pablo. Puso su vida entera a disposición del Evangelio, pero con la clara conciencia de que humanamente es imposible. A veces se priorizan al extremo todas las estrategias de diversa índole para la evangelización, y eso está bien, digamos, que se busquen medios humanos de la manera que se pueda, pero nunca dejar de lado esa clara conciencia del que está obrando a través de uno es Dios. Porque a veces hay un gran peligro frente al éxito, a veces más que frente al fracaso. San Pablo entonces es consciente de su debilidad y de que al mismo tiempo que pone todos los medios para evangelizar toda su vida entera, sabe siempre que Dios es el que actúa. Bueno, la conclusión, finalmente, ya sobre las 11 de la noche, San Pablo enumera una serie de disposiciones que abren el corazón del hombre a la bendición de Dios, fundamentalmente en el sentido de la caridad y de sus efectos. Luego saluda, aunque no menciona allí personas concretas, y finaliza con la invocación trinitaria: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, ¿no? O sea, la gracia trinitaria, la gracia que proviene de la Trinidad. Siempre tienen dimensiones, aunque yo no lo hice muy explícito, dimensiones doctrinales y dimensiones morales o exhortativas. San Pablo no se limita a dar doctrina, sino a exhortar a vivir de manera conforme con ello, y por eso da también consejos, exhortaciones muy puntuales y por supuesto muy interesantes.